Saludos amigos y bienvenidos a esta meditación de la palabra del Señor aquí en Católico para hoy viernes 25 de abril. Soy el diácono Élix y continuamos viendo en las lecturas de hoy los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos. Hoy se les aparece después de que sus discípulos, dirigidos por Pedro, habían regresado a su antiguo oficio de pescadores. Podríamos decir a su vieja vida. Pero Jesús se les aparece en el camino y nuevamente les dice que echen la red a la derecha. Lo mismo nos dice a nosotros cuando el desánimo nos ataca. Y si hacemos lo que Él nos dice, también encontraremos no solo la pesca, más importante aún, lo que quiere el Señor para nosotros en nuestras vidas. Escuchemos al Señor en su palabra y sigamos su guía como lo hicieron Pedro y sus discípulos. Pero antes, comencemos con la frase para este día. Para Jesús, el hecho de triunfar no consiste en vencer siempre, sino en nunca caer en el desánimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y unos cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron: ¿con qué poder o nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Del Salmo 117. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que le temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cada día de la octava de Pascua es litúrgicamente el día de Pascua, el día de la resurrección. Por eso la aclamación evangélica es la misma cada día. Este es el día que hizo el Señor. La Iglesia quiere recordarnos que Dios hace nuevas todas las cosas. Vemos su poder transformador obrando especialmente en el apóstol Pedro en las lecturas de hoy. En el Evangelio de hoy ha transcurrido más de una semana desde la resurrección de Jesús, y Jesús se ha aparecido varias veces a sus discípulos. Pero Pedro aún no predica con entusiasmo a Cristo, ha resucitado, como lo hace en la primera lectura de hoy, que cronológicamente ocurre después de los acontecimientos que escuchamos en el Evangelio de hoy. Más bien, anuncia que volverá a su antigua forma de vida. «Voy a pescar», dice Pedro. Años antes, Jesús se encontró con Pedro y su hermano Andrés, ambos pescadores, junto al mar. Los llamó prometiéndoles que los convertiría en pescadores de hombres. En respuesta, Pedro dejó su barca y sus redes, símbolo de su antigua forma de vida, y siguió a Jesús, profesando con entusiasmo su lealtad a Cristo. Pero ahora Pedro regresa
a sus redes. ¿Se desanima quizás? ¿El recuerdo de sus infidelidades del Viernes Santo? Había traicionado a Cristo 3 veces. Abrumado quizás por el pensamiento de su propia debilidad, ¿se siente tentado a abandonar su vocación? Pregúntate hoy, hermano, ¿te has visto tentado a dejar tu vocación, el llamado que Dios te ha hecho? ¿Qué cosas te están desanimando hoy? Cuando Jesús llama a Pedro y a los demás discípulos en el Evangelio de hoy, inicia el proceso de sanación personal de Pedro. El clímax de esta sanación ocurrirá más adelante, pero la semilla se planta en la experiencia de Pedro de la gran pesca. Jesús no ignora las infidelidades pasadas de Pedro. Sin embargo, el Señor conoce la bondad de su corazón y su ardiente deseo de entregarse a Dios. Así se encuentra con Pedro en su abatimiento y en lugar de reprenderlo por su traición, reafirma su llamado divino. Jesús les ordena a sus discípulos que echen la red a la derecha de la barca, confirmando así la vocación de Pedro de ser pescadores de hombres. Pregúntate hoy, hermano, ¿de qué te estás dando por vencido? Jesús te dice lo mismo a ti y a mí. Nos dice, echa la red a mano derecha, inténtalo otra vez, no te des por vencido, no te desanimes. Cuando Juan reconoce a Jesús, Pedro recupera parte de su entusiasmo inicial y saltando al mar, nada hasta la orilla para encontrarse con el Señor. Por eso la comunidad de fe es tan importante. Fíjense que fue Juan quien reconoció a Jesús, no fue Pedro. Por eso le dio ánimo a Pedro. En los momentos de desánimo nos podemos apoyar unos a otros. Siempre hay alguien que te va a decir, échase adelante. ¿Cuántos de nosotros sufrimos la misma experiencia de Pedro? Estamos siguiendo a Cristo, perseverando, sirviéndole, pero el desánimo nos llega, ya sea por frustraciones en el ministerio donde servimos, en la familia, en el trabajo, o teníamos unos planes o metas personales y al no verlas realizadas, todo se nos viene abajo, incluyendo nuestra fe. Pero Jesús es fiel, no nos deja solos y de alguna manera nos mostrará que en Él hay esperanza, que aunque parezca que todo está perdido, aunque el enemigo Satanás nos lo muestre así, Jesús siempre tiene la última palabra. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido el deseo de dejarlo todo. Quizás nuestro matrimonio, quizás nuestro trabajo, quizás nuestro ministerio. ¿Cuántas cosas? Yo creo que todos en algún momento hemos sentido el deseo de dejarlo todo y volver a nuestra vida del pasado. La frustración nos puede llevar a eso. Sin embargo, siempre debemos estar atentos a no volver a caer en nuestras viejas rutinas que en el pasado nos conducían al pecado. A veces nos podemos ver tentados a vivir una doble vida, un doble mundo. Por ejemplo, si yo sé que en el pasado ir a un lugar específico o mirar algo me impulsaba a pecar, pues no debo ponerme en riesgo de caer a lo mismo, volviendo a hacer lo mismo otra vez. Se llama evitar la ocasión de pecar y hacerlo de una manera evitando volver a esos lugares, a esas cosas que hacíamos en el pasado que nos impulsaban a pecar. No caer otra vez en el mismo roto, podríamos decir. Por otro lado, vemos en este evangelio lo que es capaz de hacer el Espíritu de Dios después de levantarnos. Pedro en la primera lectura, como había mencionado, era otro. Sin miedo, predicó el nombre de Jesús ante las autoridades. Después de haber caído, Jesús lo levantó para que fuera su testigo. Nosotros de la misma manera lo seremos, porque ¿quién de nosotros no ha caído como Pedro? Sin embargo, de esos tropiezos, si queremos, podemos levantarnos y ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores servidores de Dios. Recordemos cada uno nuestro primer encuentro con Jesús y pidámosle hoy que nos renueve nuestro celo como lo hizo con Pedro. Seamos fieles o infieles, renovemos nuestro compromiso con Él, porque Él puede renovarlo todo. Ahora bien, mis queridos amigos, después de habernos encontrado nosotros con Jesús también a través de su palabra, hagámonos hoy esta pregunta.
aún con mis decepciones, ¿qué deseo hacer hoy por el Señor? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Jesús, amado, por tanto amor, por levantarnos cuando caemos, así como a Pedro, por dejarnos ver que en ti hay esperanza, porque tú has resucitado, porque tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia hoy para levantarnos y seguir hacia adelante, proclamando que tú estás vivo, que tú has resucitado. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor para este día, palabra que nos alimenta, que nos da la fuerza para seguir hacia adelante, que hoy te propongas levantarte si estás desanimado, si estás caído, porque Jesús te levanta con su propia palabra. Te lo dice, echa la red a mano derecha. Si te fue mal por la izquierda, dale por la derecha. Jesús va contigo. No hay nada que temer. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, abundantemente. Y no olvides, para Jesús, el hecho de triunfar no consiste en vencer siempre, sino en nunca caer en el desánimo.